¡Buenas noticias! Las mejores, de hecho. Si bien criticamos todos los días a Hoyoverse y se lo merecen, hoy tenemos una de las cosas que ha hecho bien Hoyoverse, que ha dado que hablar, que ha revivido personajes antiguos, que ha hecho que mucha gente vuelva a tomar nostalgia y cariño por el juego, que ha dado contenido a los creadores y sobre todo que ha dado mucha más variedad, diversión, entretenimiento, aprendizaje y un montón más de cosas al combate del juego, a uno de los pilares fundamentales. Quedaros hasta el final porque se acaban de confirmar, aunque ya os digo que hemos hablado de esto bastante y estaba a punto de confirmarse, los buffos a los personajes que faltaban de Mondstadt, y con ello también se acaba de confirmar que va a ser real que los siguientes personajes que reciban un buff son los de Liyue, Zhongli, Xiao, Hu Tao, Ganyu, Xiangling y Xingqiu. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, dejar vuestros puntitos del hype es lo que más ayuda, recomienda y posiciona el vídeo. Todo el equipo del canal está muy agradecidos, tenéis 2 bendiciones lunares todos los días por apoyar el canal de forma free to play, que aprovechen si están comiendo y gracias por estar ahí un día más y por el apoyo a todos los proyectos, la web, la app, el canal de WuWa y todo lo que hacemos. Y vamos con los buffs a los personajes de Mondstadt antiguos. Voy a empezar diciendo dos cosas muy importantes. Cosa número 1, los personajes a buffar son el trío de los iniciales de Genshin Impact, los gratis, es decir, Amber, Lisa, Kaeya. Es decir, esto es muy bueno porque persona que empiece a jugar, persona que tiene a estos personajes. Y es muy bueno porque todos tenéis a esos personajes y de hecho las constelaciones de estos 3 personajes son las más difíciles de conseguir y se podría jugar con añadir muy buenas constelaciones como la de Razor, que la C6 le daba 10 de probabilidad, 50 daño crítico y convierte a Razor en el mejor DPS de 4 estrellas de Genshin Impact. Luego, aparte de estos personajes, están Eula y Mika. Es decir, revivió el físico. Y sí, sabemos que a las puertas de Snezhnaya se rumorea ya que el superconductor, que Sandrone, que las reacciones creo que no se usan entre ellas el superconductor y el físico. Así que ese bufo viene muy bien. Luego están Jhin, que esto es curioso, pero claro, Jhin sería actualmente mejor que Xianjun. ¿Cómo puede mejorar las rotaciones, los daños y los buffos de Jhin? Si lo que hace ya está bastante decente. Y es un 5 estrellas que sabéis que se abusa mucho de Jhin para la conflagración y para buguear a los enemigos. Y por último, y el más importante en mi opinión, Noelle. ¿Por qué Noelle? ¿Y por qué digo que es más importante? Porque llega Linnea. Y Linnea es un soporte que será must pull de cristalizado lunar, que va a mejorar los equipos de Zibai, pero que va a mejorar todos los personajes y sobre todo carries Geo. Noelle es posible que si Razor mejoró lo que mejoró y se convirtió en el mejor 4 estrellas y mejora muchos DPS Electro, no a Flinch y a Varesa, igual Noelle no mejora a Zibai, pero mejora a Navia y a Ito. Así que vamos a hablar de lo que puede llegar a ocurrir. En este caso, voy a empezar hablando de Eula y Mika. ¿Cómo podrían mejorar? Es extraño, pero básicamente es muy posible que les den multiplicadores, tanto basándonos en los buffos antiguos de los personajes de Mondstadt de la Aquelarre que ya mejoraron. Es posible que les den, en resumen, multiplicadores. Es cierto que Mika baitea bastante, es el healer del equipo, baja resistencia o no bajaba resistencias físicas. No las baja porque el superconductor ya baja un 40% y eso a Hoyoverse le parece que es mucho. Mika no baja resistencias. Mika da un bono a daño físico, da velocidad de ataque, que esto era un byte porque con el hit lag realmente, aunque dé creo que eran 25 o 30, que es bastante, luego realmente a Eula le da entre un 5 y un 8% de velocidad de ataque. Esto beneficiaba porque Eula sabéis que a más ataques normales, más stacks para que luego la ulti estalle y haga más daño. La ulti tiene un límite de cargas, pero no se puede llegar, y si llegas a Eula C6, sí llegas al máximo de cargas, pero es Eula C6. Entonces, igual mejoran algo así, y la C6 de Mika es la famosa C6
que nos da 40 de crítico físico. ¿Dónde se puede mejorar todo eso? Posiblemente, y para empezar, que le meta un bufo de ataque y un bufo de proporción al daño físico. Tiene toda la pinta. Un bufo ya no solo 40 de crítico en la C6, sino igual de base probabilidad también para que Eula siempre haga crítico, porque las Eulas tienen el gran problema de que cuando no hacen crítico pierdes el daño de la ulti. Igual alguna mecánica nueva en la que se hagan nuevos hits de daño físico fuera del campo que se beneficien de estos bufos para que los multihits y el daño del DPS del equipo mejore. Y en el caso de Eula, yo creo que al fin y al cabo, más que mecánicas nuevas, igual lo que van a meter a Eula van a ser multiplicadores. Es decir, el físico revivió y esta vez es de verdad. Luego saldrá un carry físico en Notcry que power gripee a Eula y que seguramente sea y no sea capitano, tranquilos, o no lo sé, yo espero que sí, pero yo sé que con Genshin no hay que hacerse expectativas. Sí, es decir, va a ser algo temporal, al igual que Venti, Faruzan, Durin, Bennett, para que luego saliese Barca y Durin dejase de ser, o sea, y Venti dejase de ser DPS, igual ocurre algo así. Te ilusionan con Eula, sacan algún banner donde reúne Eula, te hacen gastar y luego llegará un carry físico más fuerte. Pero los main Eula van a haber revivido el físico y yo casualmente tengo a Eula y a Mika en la free to play, así que lo estaremos probando. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que, señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Luego, lo que decía de Noel. Lo de Noel es una salvajada. Yo no sé cómo la van a mejorar, pero Albedo es de la Aquelarre, y recordar que los personajes de la Aquelarre tienen una especie de balance entre sí y tienen que jugar siempre 2 personajes de la Aquelarre. Noel Albedo, y estuve diciendo hace poco que Albedo es muy posible que sea el nuevo best in slot de los equipos de Zibai, porque si tú juegas Zibai y Luga, Columbina, Linea, no tienes la consonancia del presagio lunar, porque necesitas al menos un personaje que no sea de presagio lunar. Aquí entra Albedo, porque ese bufo, cuando lo leemos, que estará por aquí en pantalla, gracias a editores, dice que si hay algún geo extra en el equipo, en este caso Albedo, y llega a los 3600 de defensa, ganas 36% de daño base escalado de la reacción lunar. Es un multiplicador muy grande. Por eso Sakarosa es tan importante y es mejor que Yahoda en el Flinch, y Nahida es tan importante en el equipo de Nefer porque es el que rompe el presagio lunar. Pues aquí es igual. Es posible que Albedo, además que da un bufo de 125 de maestría a todo el equipo, termine rompiendo del todo el equipo de Zibai y termine generando con la consonancia de la Aquelarre un best in slot con Noel, Albedo, Columbina, Linea. Noel no sé qué bufos le van a dar, pero igual, como le den alguna C6 parecida a Razor, de que le dan 10 de probabilidad, 50 daño crítico, cuidado, cuidado, porque el crítico es muy peligroso para las reacciones lunares, e igual se convierten Noel y Razor en los 2 mejores DPS de 4 estrellas del juego. Y ahora, Amber, Lisa y Kaeya. Es extraño, no sé hasta qué punto van a poder hacer que funcionen, sinceramente, pero sí sé deciros que a día de hoy Amber no hace nada .jpg, es una especie de nuker que bufa un poquito, que puede llevar elegía del fin y set de nobleza, pero eso lo pueden hacer más arqueros, más la consonancia piro que da 25% de ataque. Entonces, buscar que Amber sea un soporte piro es complicado. ¿Querrán hacer que Amber se vuelva un DPS y van a hacer que sus ataques normales ahora peguen más? Bueno, los bufos a los personajes de Monza de la primera mitad, algunos los ha dejado indiferentes pensando, guau, ya no sirven, no merecen la pena, vaya caca de bufos. No, la realidad es que todos han merecido la pena bastante, y todos los personajes que han bufado de Mondstadt ahora tienen protagonismo. Entonces, ¿cómo podrán hacer que Amber, Lisa y Kaeya funcionen? Kaeya de nuevo es un soporte, y si van a hacer que Kaeya sea DPS no va a competir ni con Ayaka ni con Skirk, que está en el banner. Sería divertido ver que Kaeya es mejor que Grizzly, pero eso es otra historia. Yo creo que van a hacer más que Kaeya sea un soporte, pero claro,
¿Qué clase de soporte tiene rotación de 20 Kaeya? ¿Va a ser mejor que Rosaria con rotación de 15 y bufo de probabilidad al equipo? Lo dudo. ¿Va a ser mejor que Shenge, que Citlali o quizá un buen cuarto slot del equipo de Skirk, aunque no activas la consonancia del Aquelarre? Sinceramente, permítame dudar, es muy complicado. Y Lisa, por último, lo mismo que con Amber, ¿cómo podrían bufar a Lisa? ¿Van a hacer que explote Hyperblooms y cure como Cookie? Pues igual puede ser una mejor Cookie Lisa. ¿Va a ser un sub DPS Electro fuera del campo que haga algo parecido a Inefa, pero no con electrocargados lunares? Igual está complicado, así que no sé qué sorpresas nos aguardan estos tres personajes, pero tienen más o menos que intentar que encajen en el meta como se han hecho y lo tienen complicado. Y el último personaje es Jhin. Yo creo que a Jhin lo que le hace falta literalmente a día de hoy es que reduzca su cooldown. Tiene cooldown de 20 y coste de 80. Si pasa cooldown de 18 y coste de 60... igual no habilita descendentes, pero el poder habilitar algunos otros buffos o alguna otra mejora al equipo, aparte del sombra verde, y que compita o mejore a Xianjun, creo que es viable. Y se puede, digamos, desplazar a Xianjun de la ecuación y dejar a Xianjun como soporte solo de los descendentes, es decir, Xianjun para Gaming o algún equipo de electrogrados de Varesa raro. Y realmente luego Jhin que sea más global y se utilice más. Sobre todo porque Jhin es otro personaje que se puede elegir gratis en los aniversarios y además es un personaje que muchos tienen. Aparte ya tiene el Jhin un AC2 que te da velocidad de ataque al personaje en campo y tiene un AC4 que reduce un 40% las resistencias a Nemo. Que esto es bastante, reducir resistencias a Nemo, porque el sombra verde reduce resistencias a todo menos a la Nemo. Y no hay muchos buffos de bajada de resistencia a Nemo en el juego, porque el resto de soportes como Xilonen que baja resistencias globales o si no contamos a Faruzan, prácticamente el resto de soportes generales solo existen Zhongli y Faruzan que bajan resistencias a Nemo en Genshin y Jhin con la C4 y Venti con constelaciones, pero Venti con constelaciones. Entonces, quién sabe qué pueda pasar. Y de hecho os adelanto también que Barca, al ser un carry piro y una decepción a Nemo, no ha power gripeado a Scaramouche y a Xiao, que se viene un buff a Xiao y que posiblemente puede que sea el mejor carry a Nemo del juego, o que pronto llegará algún DPS power creep a Nemo a mejorar todo lo anterior. Así que igual Jhin aquí encaja perfecto. Y esto, como digo, es lo mejor, porque nos abre la puerta. Ya no creo que buffen más personajes de Mondstadt, porque los que ya hay son buenos. ¡Buffen a Barca por el algoritmo! Pero nos abre las puertas a que, como se está viendo, no solo estos personajes usan los nuevos sets del Aquelarre, muchos de ellos se benefician por la probabilidad del ataque, muchos otros no, pero sobre todo, Eula seguramente, pero sobre todo nos abre la puerta a que de aquí a 2 o 3 versiones antes o justo en la versión de Sniesnaya también llegue una oleada de personajes a buff de Liyue, de buffs a personajes, vaya dislexia que ha cambiado las palabras, de buffs a personajes de Liyue. Yo tengo muchísimas ganas de ver qué va a ocurrir y cada vez que cada 2 versiones buffen personajes, qué va a cambiar, porque lo están haciendo bien, los buffs son equilibrados, son interesantes y mejoran y cambian mecánicas que ya existían que merece la pena darle un intento, un try y entenderlas. Y sobre todo, están haciendo que los personajes se integren bien con el meta actual, que eso también es muy interesante. Así que, poquito más. Esto es la información rápida. Igual no lo subí ayer, lo estoy subiendo el día después de la noticia. Me hubiera gustado subirlo un día antes, pero no se puede hacer más también. No puedo machacar tanto a mis editores porque lo hacen muy bien. Les quiero tratar muy bien y la verdad es que tampoco quiero sobreexplotarlos. Poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, dejar un buen like al vídeo para apoyar a los editores y chaito, señores. Que estén muy bien.